La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados ante el avance del soft law. Objetivo: evaluar la vigencia o posible debilitamiento del sistema internacional de tratados, clasificados como hard law, representada por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Ante la tendencia creciente observada en algunas instituciones internacionales de legislar utilizando el sistema denominado soft law, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados fue abierta a firma el 23 de mayo de 1969 y entró en vigor el 27 de enero de 1980. Este instrumento jurídico, cuyo perfil corresponde a una norma de hard law, tiene como principal propósito definir la estructura que todo tratado a negociar deberá incluir. La Convención de Viena en su preámbulo reconoce la importancia cada vez mayor de los tratados como fuente del derecho internacional. No obstante, es destacable el interés para crear con más frecuencia instrumentos de soft law, según puede observarse en trabajos legislativos efectuados por diversos organismos internacionales. Antecedentes de los sistemas normativos clasificados como hard law y soft law. Primero, tratados o convenios. Sistema normativo hard law. El artículo 2, párrafo 1, inciso A, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, define al tratado como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, y cualquiera que sea su denominación particular. La fuerza vinculante es la más clara diferenciación que existe entre tratados y normas de soft law, en el entendido que es una de las características más relevantes y exclusivas de los primeros. Dicha vinculación cobrará eficacia solo si los estados adherentes celebran, como prevé la Convención de Viena, un acto jurídico internacional, con la intención de declarar categóricamente su voluntad de someterse a un convenio, siguiendo cualquiera de las formas de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado, que incluyen la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. Segundo, instrumentos de soft law. Los textos de soft law están desprovistos de carácter vinculante. No requieren ser sometidos a las formas de consentimiento y su observancia se sustenta en una obligación de tipo moral. El soft law está integrado por actos y elementos normativos sin valor de vinculación que, aunque no produzcan por sí solos algún derecho ni obligación, pueden determinar algunos efectos jurídicos y transformarse. Frente al reconocimiento de que los tratados son el principal instrumento jurídico mediante el cual los estados se obligan entre sí, sujetando la negociación de los mismos a la Convención de Viena,
es importante reconocer la tendencia legislativa observada por algunas organizaciones, a fin de aprobar con más frecuencia normas del tipo SOB-Law. Al considerar las ventajas que éstas tienen por su alta practicidad y flexibilidad, que responden a una sociedad cada vez más dinámica y compleja en su diario acontecer cultural, político, económico y comercial. El SOB-Law, de conformidad con la producción obtenida por parte de organismos internacionales, es clasificada, entre otros, en principios, reglamentos, guías legislativas, recomendaciones, textos explicativos, notas y leyes modelo, siendo estas últimas las de mayor trascendencia. Origen conceptual y características generales de los instrumentos SOB-Law. Actualmente es un hecho que los organismos internacionales aprueban con mayor frecuencia normas de SOB-Law. Existen opiniones que estiman que el SOB-Law no es fuente del derecho internacional, en el entendido que, en estricto sentido, todo lo que emana del artículo 38, párrafo primero, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es hard law. No obstante, la Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, lo hacen considerando, entre otros, los principios generales de derecho reconocido por las naciones civilizadas. En este sentido, es importante señalar que existen opiniones que señalan que las disposiciones de SOB-Law tienen un papel similar al de los principios generales de derecho, cuando tienen la posibilidad de constituir un parámetro interpretativo del hard law. Es importante resaltar en este contexto que los tribunales colegiados de circuito han resuelto que el Estado mexicano, además de acatar normas vinculantes, también deben de admitir el desarrollo de principios y prácticas de derecho internacional de carácter no vinculante, que corresponden a instrumentos, declaraciones, proclamas, normas uniformes, directrices y recomendaciones aceptados por la mayoría de los estados, los cuales son clasificados por la doctrina como soft law. Es importante resaltar que la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, la Conferencia Especializada Interamericana de Derecho Internacional Privado de la Organización de Estados Americanos, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado han aprobado de forma conjunta en total 113 tratados y 89 instrumentos clasificados como SOB-Law, de los cuales 28 son leyes modelo. Es pertinente subrayar que las transacciones comerciales internacionales reguladas por SOB-Law van en aumento, ocasionando que estas normas blandas paulatinamente estén sustituyendo a tratados o convenios. La preferencia a utilizar SOB-Law en esas operaciones se explica en virtud de que las mismas son altamente dinámicas.
razón por lo que deben ser reguladas por normas flexibles y pragmáticas, desprovistas de formalismos para su adopción y revisión. No obstante, la creación de tratados es una tarea compleja que puede dilatar años, y estos, sin embargo, no han perdido su relevancia, ya que son utilizados para regular temas tradicionales que requieren de armonización, mayor seguridad jurídica y facilidad de implementación. Por ejemplo, el 18 de diciembre de 2018, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional aprobó la Convención de las Naciones Unidas sobre los acuerdos de transacción internacionales resultantes de la mediación, también denominada Convención de Singapur sobre Mediación. Y el 2 de julio de 2019, la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado hizo lo propio con la Convención sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras en asuntos civiles y mercantiles. Es importante reconocer que el soft law como ley modelo ha sido utilizado exitosamente por numerosos estados, inclusive México. Por ejemplo, la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas de Derecho Mercantil Internacional sobre Arbitraje Comercial Internacional, que la vemos reflejada en el libro segundo del Código de Comercio Nacional. Conclusiones. A 51 años de la aprobación de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, es poco probable que el interés mayor por aprobar soft law, observada principalmente en algunos organismos internacionales, impulse a elaborar preponderantemente solo ese tipo de normas, en detrimento de la creación de convenios internacionales, hard law, que pudiera llegar incluso a su abandono, como medio para cumplir acuerdos celebrados entre estados. Los convenios hard law y el soft law deben cumplirse de buena fe. En el caso de los primeros, el hecho de que los estados se adhieran a ellos a través de la ratificación o adhesión permite su incorporación, como es el caso de México, a sus sistemas normativos constitucionales. Por lo tanto, si son infringidos, existe la opción de hacerlos cumplir judicialmente. La posibilidad real de que las normas de soft law sean cumplidas dependerá también de su incorporación a los sistemas jurídicos nacionales de los estados, o bien que sus órganos jurisdiccionales competentes las declaren como principios generales del derecho. En consecuencia, es viable señalar que el soft law complementa y, en su caso, enriquece el sistema regulado por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en beneficio de la unificación y armonización del derecho, tanto nacional como internacional. Sin embargo, difícilmente podrán sustituirlo del todo, particularmente si se tiene como propósito regular temas polémicos y con alto contenido técnico-jurídico, cuya viabilidad aún depende de la solemnidad y formalidad que son propios de los convenios o tratados internacionales.